Muy buena pregunta, ¿verdad, Diana? De Anderson. Señores, y nosotros aquí volvemos a piso porque este es otro tema de actualidad y de noticias y es la cantidad de personas que se han contagiado en el último mes con la nueva variante del COVID, pero también de otros virus respiratorios como la influenza, también, déjame ver que hay otro, el de El la... sincitial El respiratorio. sincitial, ese virus que pone a la gente sin sitio, el sincitial respiratorio y otros más. Señores, yo tengo una persona conocida que cogió tosferina. Tosferina, de lo que nos vacunan cuando somos chiquitos, porque se Eso supone existe todavía. todavía, y hay que seguirse vacunando cada cierto tiempo y no lo hacemos. Por eso hemos invitado en el día de hoy a Emilce Jacqueline Medina, quien es médico, salubrista, epidemiólogo, especialista en seguridad social. Buenas noches. Buenas ¿Qué noches, tal, doctora? Maricela. ¿Cómo está? Bien, Gracias por gracias. venir. Nosotros queremos saber, básicamente, si tenemos que preocuparnos, porque todo el mundo tiene un montón de personas alrededor que están haciéndose pruebas constantemente. En el pasado nos enfermábamos, nos daba gripe, estamos traumatizados con lo que ha pasado con la pandemia, pero nos enfermábamos y no íbamos a un laboratorio para saber qué virus específico teníamos. Ahora todo el mundo está el mini panel, el otro panel, que si es COVID, comprando las pruebas. ¿Estos virus son los mismos de siempre? ¿El COVID en su variante de Omicron es más peligroso? O ya, como dijo el director de la OMS, hemos pasado el peligro, pero no hay que descuidarse. Así es, en 5 de mayo él declaró ya terminada la pandemia, porque Exacto. el COVID llegó para quedarse. Y te voy a decir que el término preocupación yo lo he cambiado por ocupación, porque siempre somos, que tenemos que ocuparnos, y nosotros siempre somos reactivos, no proactivos. Tú tienes un amplio conocimiento y así gran parte de la población debería tenerlo de los virus que están circulando. En ese sentido, tú mencionaste ahora la variante NJ1 del Omicron y realmente se anunció con mucho tiempo de que ya estaba circulando en Estados Unidos y precisamente cuando, pre-Navidad. ¿Y qué llega aquí en pre-Navidad? Cantidad de migrantes de todas partes del mundo, no solamente dominicanos. Y vienen con el Claro. virus, el agente Ahora, causal, y basta doctora, con reunirse ajá. con cualquier persona o Lógico. con un grupo y la transmite, porque creemos que ya pasó el COVID. No han pasado ninguna de las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria. Endémicas en el país, Doctora, ninguna ha pasado. claro, pero Sí. con esta variante me surge la pregunta, porque ya desde hace varios meses en los países desarrollados se está aplicando un refuerzo de la vacuna del COVID que cubre contra Omicron y sus Ay, por variantes. favor. Las que se están aplicando todavía en República Dominicana, ¿cubren contra esta variante? ¿Son las nuevas adaptadas o son las viejas? Bueno, son las nuevas adaptadas, según ha informado el Ministerio de Salud Pública. Y lógicamente, quienes tienen más riesgo y quienes tienen más temor de padecerla, quienes saben que no cumplieron con el esquema de vacunación de las 3 dosis de COVID-19. Pero yo me puse 4, doctora, y a mí me ha dado 3 veces el bendito COVID. La última vez lo cogí yo en un Pero no ha viaje. habido que internarte ninguna de las 3 veces, ¿verdad? me Ese encantó ese la es el trabajo de la La vacuna. primera vez yo no tenía vacunas y me dio, yo apenas tenía la china, que era el juguito ese que dicen al final que era la más inocua y la que menos riesgo nos traía. Pero yo tenía una dosis de esa que tenía una semana, o sea, yo anticuerpos que iba a tener. Y ahí me dio que fue en el 21. Lo que quiero decir es, la gente que tiene comorbilidades siempre ha tenido que preocuparse por las gripes estacionarias, sobre todo las de estas épocas del año. La influenza La influenza, estacionaria, que correcto. es muy fuerte. Claro. Y realmente con la influenza tenemos que tener mucho cuidado todos los años porque viene un virus diferente. Sí. Porque mutan, no hay cosa que mute más rápido que el virus, como ustedes lo han visto con la misma COVID-19. Yo digo la COVID por la enfermedad, pero el Sí. SARS-CoV-2, que muta de la noche a la mañana, circula a nivel mundial, y lo del Omicron sí es más transmisible, pero Más menos, contagioso. pero más contagioso, pero menos agresivo. Menos agresivo. Yo tengo varias personas a mi alrededor que es como una gripe, me dicen. Correcto. Pero hay gente que, claro, se le puede complicar, depende de cómo se cuiden. A mí lo que me dio fue el Omicron en enero del 22. ¿Y qué te digo? A usted y al mundo entero, doctora. Al inicio sentí una sintomatología los 2 días,
después me quedé en casita para no seguir pregunta es, transmitiéndolo. Pero ¿cuál está circulando más ahora? ¿La influenza o el COVID en República Dominicana? Están los dos de la mano, Sí. los dos. Y eso de la tosferina, están compitiendo. que lo cogieron en Estados Unidos, Mira, en Orlando. me extraña que estén apareciendo casos porque la cobertura contra la DPT es bastante elevada, está en un 95%. Pero no se pierde la A nivel inmunidad nacio- con los años. No, no, porque si la madre o los padres se ocupan de llevar al niño a los puestos fijos de vacunación, cuando le ponen la fecha de la cita, cuando le toca la primera dosis al nacer, que es solamente BCG, luego la segunda dosis, la tercera dosis, la cuarta dosis, la tercera dosis, y luego a los 18 meses, al año y medio, reciben su primer refuerzo, y luego cada 10 años. Y realmente, luego cada 10 años, Y ahí cada está la 10 años. cosa. cada Que 10 ya años. Eso, ahí es donde se pierde la Pero costumbre. exactamente, pero los padres le dan su cédula del niño, Pero su este era un tarjeta de hombre vacunación. al que le dio la tosferina, es un muchacho de 20 y tantos. Sí, claro. Dentro de mi círculo, pero lo que quiero Puede decir, ser que no siguieran Bueno. completando el esquema. Una es lo pregunta. mismo que la hepatitis B y es lo mismo que el tétanos. ya, una pregunta y es importante. ¿Debemos ir corriendo a hacernos pruebas? ¿Desde cuándo? O sea, ¿a partir de qué momento podemos saber que ya no vamos a contagiar a nadie? Porque la idea no es que, ay, se va a morir la gente de COVID, por eso no puedo contagiar. No te me acerques, no. Es que no queremos transmitir gripe o cualquier tipo de enfermedad a nadie. La idea es cuidarnos, protegernos nosotros para los demás. O sea, bloquear si vamos a salir con una mascarilla para no contagiar a los demás, ya sea de influenza, de COVID o de lo que sea, o de una Que gripe, no o de un se virus está cualquiera. haciendo, María Cela. La gente sigue sin mascarilla, aún sintiéndose manifestaciones de la gripe, con tos, rinorrea, o sea, mucosidad, y van a lugares donde te va a encontrar conglomeración de personas, como las Sí. tiendas, los restaurantes, y si yo tengo la sintomatología y me cubro, estoy protegiendo a las otras personas y me estoy protegiendo yo. Lo que pasa es que la gente tiene miedo de que los vean como infestados, como en el No. pasado con la pandemia. Aléjate de mí. ¿Por qué tú tienes mascarilla? En Japón es normal. La gente que usa mascarilla, la gente creía que era por la contaminación. No, es para proteger a los demás si yo tengo un virus. Claro, todo el tiempo, porque ellos se han sufrido grandes epidemias locales allá en China y en todos esos países del Asia. La cosa es que si nosotros no nos protegemos, Ok. vamos a seguir transmitiendo la enfermedad. Pero no hay que irse a No hacer la importa. prueba para saber si es COVID o si es No esto, si es aquello. necesariamente, porque toda la vida hemos tenido gripe, influenza, siempre. Y entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te llama? Si tienes una comorbilidad, eres diabético, estás recibiendo quimioterapia, eres hipertenso, tienes ciertas deficiencias de tu sistema inmunológico, lo más certero es que te proteja y proteja a todas las personas que te rodean. Y la prueba. Ahora, doctora, con el tema, perdón, con el tema de la vacunación, porque aquí se logró que un porcentaje importante de la población, más de un 80% de la población dominicana, se pusiera la vacuna del COVID, por lo menos las primeras 2 dosis. Ya después los refuerzos no fue tanto el porcentaje, pero al menos se logró eso en ese momento. Pero uno no ve, doctora, que todos los años los dominicanos estén, ni las autoridades tampoco, estén encima de una campaña importante para el tema de la vacuna de la influenza, que manda tanta gente a los hospitales, a las salas de emergencia. Eso es verdad. ¿Por qué estamos como tan atrasados con el tema de conciencia de vacunación para la influenza? Porque es que hay un tema que dice crear conciencia y tomar acción. Te enteraste que viene un elemento, vamos a decir, un agente causal, porque así le llamamos los epidemiólogos, Sí, un sí. microorganismo. Y es estacional, se sabe que todos los años más o menos para la misma época lo vamos a Sí, tener. Yo no dejo de ponerme mi vacuna de la influenza, por lo que dije anteriormente, Eso es verdad. vienen virus nuevos. Y es Entonces, fuerte. la educación sanitaria en el país es, si le sacamos Sí. una calificación de 0 a 10, 0. Yo Eso es siempre verdad. lo digo con La conocimiento de educación en sentido la educación general. sanitaria. Eso es educación. Si Porque- yo soy una persona educada, yo no quiero hacerle daño a otra persona. Bueno, hay una educación básica, Sí. pero yo digo de educación sanitaria, educación de que tú tienes que entender Y la conciencia. que tu salud a quien más le importa es a ti. Entonces, si se sabe que están circulando virus, se envía el mensaje y
no ha existido una campaña sostenida, sobre todo de dengue en el país, una campaña sostenida. Entonces, solamente, por eso digo, somos reactivos, no proactivos. No tenemos que esperar que suban grandes casos, porque hay una situación. La responsabilidad del control del dengue no es del gobierno, no es de salud pública, es de la población. Porque quienes tiran los chécheres y como está la población llena por donde quiera de basura, hay un sentido de que el hombre es un producto más de su medio ambiente que de su genética. Entonces, la biodiversidad ha sido agredida de una manera grotesca a nivel mundial. Y aquí no tenemos que buscarle porque con las inundaciones que tenemos no se lo vamos a atribuir a otra causa que no sea la gran cantidad de basuras, de elementos sólidos que están en las calles. Así es. Para cerrar entonces, doctora, con relación al COVID, es una gripe, son síntomas de congestión nasal, fiebre, los que nos dio el Omicron, más o menos. ¿Cuántos días después del primer síntoma ya no contagiamos? Después del primer síntoma todo va a depender de la característica de cada individuo. Pero para contagiar a otros. Que deja de contagiar. Exacto. No, después que pasa la sintomatología, unos 10 días después, porque sigue en las vías. Sí. Porque nos dijeron que con el Omicron y con el anterior eran 6 días después del primer síntoma, que ya no contagiábamos, que ya podíamos... Yo no te estoy hablando sobre la vida normal, sino la cantidad de virus que están circulando. Ya, por todos los demás. Por todos los demás. Pero por el COVID... Porque tú puedes tener Omicron a la vez tener influenza. Yo sé. Pero sin sitial, tenemos que enfocarnos en los niños y en los adultos mayores, que son los más vulnerables, son los que su sistema inmunológico, los niños están inmunosos y en los adultos mayores ya está deprimido. De manera que existen riesgos, por eso se maneja lo que son las variables descriptivas en epidemiología. Tenemos que enfocarnos en el espacio, o sea, lo geográfico, tiempo y persona. ¿A quiénes, dónde y cuándo? Gracias, doctora. Diana, querida, por allá hay mucho virus también. Me imagino que con el frío. Pero yo sí me vacuné antes de ir a República Dominicana. Me puse la del COVID y la de la influenza. Bárbara, la del COVID claro otra vez. Tú creaste conciencia y tomaste acción. Sí, pero yo honestamente, aunque me critiquen, ya yo me vacuné de COVID todo lo que me iba a vacunar. Ya me ha dado 3 veces, ya yo lo he vivido, ya yo sé lo que es. Ahora, la influenza sí es recomendable vacunarse cada año porque esa sí que es... Esa fue mucho peor. Contra todo. Para mí fue mucho peor. Óyeme, pega duro. Yo soy pro vacuna. Así como hay tanto antivacuna, yo soy pro vacuna. Si mañana se inventan una vacuna contra la uña enterrada, yo me la pongo. Yo no tengo problema con la vacuna, pero yo no me quiero meter nada más. El H1N1 es un tipo de influenza. Ese es un tipo de influenza A. Pero y los no niños hay son vacunados. medicamentos específicos, solo lo que el médico nos envíe de acuerdo a nuestros síntomas y a nuestro... Por eso, ¿para qué yo me voy a hacer la prueba para saber si es uno u otro? Vea los síntomas y ya. Eso de estar pagando, por señores, la gente está gastando un dineral. Por un panel respiratorio. No, yo tengo una... Para que te digan qué tipo. ¿Qué tú vas a hacer si te dicen qué tipo? Exacto. Espera que el médico te responda. ¿Cuál es la diferencia? Y te prescriba lo que lleva Ya lo saben, ese. señores, no boten su dinero. Gracias, doctora. Siempre, María. Diana, un besito por allá. Hacemos una pausa y cuando regresemos, ¿tú quieres librarte de la adicción al celular? ¿Tú quieres? Ese es uno de tus propósitos del 2024. Bueno. Ese es uno de los míos, ¿viste? Ese es uno de los míos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos y luego vamos a conocer unos juegos muy divertidos para aprender sobre nuestra historia y nuestra cultura y todas las diferentes culturas que han influido en la nuestra, en República Dominicana. Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos.